Vamos a pedirle al Señor que hoy pueda abrir nuestro corazón, que podamos nosotros abrir nuestro corazón para escuchar lo que Dios hoy ha puesto en mí, para poder hablarte una palabra. Creo que primeramente Dios me ha hablado a mí y me ha sacado muchas dudas. Y por eso hoy quiero compartirla también contigo. Creo que Dios va a hablar a tu corazón, así que prepárate para recibir. Mientras buscas en la Biblia, Mateo capítulo 14. Un famoso novelista, escritor, quizás alguno lo escuchó, Mark Twain. Él escribía muchas novelas, fue un famoso escritor. Él dijo que dentro de los 20 años estarás más desilusionado por las cosas que no hiciste que por las cosas que sí hiciste. Dice, tira la soga, proa, navega hasta salir fuera de tu seguridad, atrapa los vientos en tu vela, explora, sueña, descubre todo. Aquí estaba diciéndonos que muchas veces nosotros vamos a tener que correr riesgo, pero los riesgos son lo que tarde o temprano nos van a llevar a grandes bendiciones. Tenemos que arriesgar. Si no arriesgamos, nunca vamos a poder experimentar lo sobrenatural de Dios para tu vida y para mi vida. Pero si nosotros nos desafiamos, Dios siempre va a bendecirte y va a apoyarte en esa gran decisión que tú te emprendas. Pero para eso, como te dije anteriormente, vamos a tener que correr riesgos. Y los riesgos son duros, son difíciles, porque muchas veces nosotros estamos cómodos, estamos bien, no queremos, pero es necesario para que tú y yo empecemos a ver la gloria de Dios. Es inevitable, vamos a tener que vivir momentos decisivos en nuestra vida, pero tiene que estar dispuesto a arriesgar. Ya sea en el ministerio, ya sea en tu pareja, ya sea en tu trabajo, o sea lo que quieras emprender de aquí en más. Pero tiene que estar decidido a que las situaciones y los conflictos van a venir. Así que yo hoy quiero hablarte de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Mateo capítulo 14, desde el 22. Quiero compartir la palabra. Dice que enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra. Zarandeada por las olas, por el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame a que vaya a ti sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le extendió la mano y sujetándolo lo reprendió. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Amén. Creo que esta es una grandes de lo que Jesús nos cuenta aquí, el libro de Mateo, una de las grandes historias que podemos ver que Pedro
un hombre que se atrevió a caminar sobre las aguas, pero él tuvo que correr un riesgo, él tuvo que dejar ese lugar cómodo donde él estaba en la barca para poder emprender lo que Dios le estaba diciendo. Pero acá, cuando empezamos a leer este versículo, acá habla Jesús, dice que primeramente después de que los discípulos hubieron alimentado a 5.000 personas, dice que Jesús le dijo, ahora apártense, vayan del otro lado del mar de Galilea, dice, mientras yo despido a la multitud. Y en eso que los discípulos se alejaron con la barca, Jesús dice que después de despedir a la multitud se fue, se apartó solo a orar, a clamar. Pero dice que mientras los discípulos luchaban en medio del mar, con el viento, con las olas, quiero que empieces a pensar y a reflexionar cómo se sintieron en ese momento los discípulos. Saber de que estaban en medio del mar y diciendo, ¿dónde está Jesús? Porque ellos estaban, dice, luchando, estaban asustados, estaban temerosos, porque se estaban enfrentando a olas, vientos. Marcos lo describe mejor, dice que estaban fatigados, estaban cansados, porque habían trabajado, habían servido a mucha gente. Entonces, el pensamiento seguramente de estos discípulos era, ¿dónde está Jesús? ¿Por qué Jesús no está acá con nosotros? Como creo que cada uno de nosotros cuando enfrentamos crisis, situaciones, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Y dónde está Jesús? ¿Y dónde está el Señor? ¿Y dónde está Dios? Es lo primero que viene a nuestra mente. Cuando empezamos a tambalear con nuestra vida, nuestra barca empieza a tambalear. Ya sea por los problemas, las situaciones, inmediatamente nosotros empezamos a cuestionar ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios, si sabe que yo soy su hijo, por qué Él no me ayuda? Porque este era seguramente el pensamiento de los discípulos. Cuestionaban entre ellos ¿y dónde está Dios? Pero dice que Dios sabía dónde estaban ellos. Sabía la situación que ellos estaban pasando. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba orando. Estaba orando. ¿Por quién estaba orando? Por la gente que había despedido y por los discípulos. ¿Quién lo había mandado a ellos? Jesús. Ellos obedecieron. Jesús lo mandó a ellos, vayan, crucen, ahora yo los alcanzo. Dios sabía la situación que ellos se encontraban, pero Jesús estaba orando por ellos. ¿Por qué estaba orando Jesús? Estaba orando para que la fe de ellos crezca, para que ellos empiecen a crecer. ¿Cuál era la situación? Yo quiero que te pregunte, ¿cuál hubiera sido la situación de los discípulos en ese momento? ¿Qué tendrían que haber hecho? ¿Qué? Orar. Exactamente. ¿Qué haces tú en tu crisis? ¿Qué haces tú cuando estás pasando momentos difíciles? ¿Te quejas? ¿Cuestionas? ¿O te pones a orar? ¿O te pones a clamar? ¿Te pones a decirle, Señor, ayúdame? Señor, miré la situación que estoy. Eso es lo que Dios quería, Jesús quería ver de sus discípulos. Quería que ellos en ese momento, en vez de quizás de estar luchando, era que se unieran y empezaran a orar, empezaran a pedirle al Padre que los sacara de esa situación de la cual estaban. Pero claro, la situación seguramente de ellos fue, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Jesús? Si Jesús nos mandó a esto, estamos obedeciéndolo a Él, Él nos mandó. Nosotros estamos obedeciendo, mirá en qué nos hemos metido. Creo que a muchos de nosotros que estamos sirviendo, nos hemos puesto a servir, muchas veces nos hemos cuestionado. ¿Por qué, Señor, si yo te estoy sirviendo, por qué me pasan estas cosas?
El cuestionamiento siempre viene. Pero Jesús, quería enseñarle algo a los discípulos, como también hoy nos quiere enseñar algo a nosotros a través de su palabra. Dice más adelante que después de que ellos dice que estuvieron ahí luchando contra el viento, contra las mareas, dice que en un momento Jesús, a la cuarta vigilia, se dice que era entre las 3 y las 6 de la mañana, dice que Jesús viene al encuentro de ellos. Pero esta vez viene Jesús, ¿y qué hacen ellos? Lo primero que ven ante el cansancio, la fatiga y todo lo que ellos estaban sintiendo, inmediatamente cuando ven a Jesús se asustan pensando de que era un fantasma. Pero acá esto es lo que hoy voy a hablarte de parte de Dios, obviamente toda la palabra que estoy hablando de parte de Dios, pero hay algo que Dios me ha hablado de algo tan fuerte en mi vida, que es la que hoy me ayuda a seguir adelante, a seguir creciendo, a seguir tomándome de la mano de Jesús y saber de que Él no me deja, de que Él va conmigo y de que Él continuamente me va a estar alentando. Dice que cuando Jesús se le presenta y ellos ante el miedo, el temor gritan, es un fantasma, inmediatamente Jesús le dice, soy yo, cálmense. Y acá este es lo que me encanta de Pedro. Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo también camine por las aguas. Qué travesura de Pedro, ¿no? De querer caminar sobre las aguas. ¿A quién no nos gustaría de nosotros de poder hacer algo sobrenatural? ¿No? De poder volar ahora quizás, de poder decir, Señor, quiero volar. ¿No? Creo que si de solo pensar esto, creo que no entra en la mente, no entra porque nuestra mente es tan finita, tan chiquita, que no podemos llegar a comprender lo que Dios puede hacer, ¿no? Y esto es lo que Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. ¿Y qué le dice el Señor? Ven, ¿no? Esto es lo que, como te dije al principio, la fe es correr riesgos. Y eso es lo que hizo Pedro, ¿no? Era bajarse de la barca, era correr un riesgo. Pero él estuvo dispuesto a hacerlo sin importar lo que los demás dijeran. Él quería experimentar algo sobrenatural de Dios. Y eso es lo que le llevó a Pedro a experimentar lo que él experimentó, porque él en un momento dice que cuando él se bajó, caminó sobre las aguas. Él caminó. Pero en ese momento que vio las olas y el viento, dice que ahí es donde él se empezó a hundir. Pero él logró lo que estaba haciendo. Jesús lo llama, Pedro no se manda por el sol, no se mandó así solo, porque si hubiera sido él, quizás al saber de que era Jesús, él no es que agarró y se tiró del barco y sino que él, ¿qué hizo? Pidió permiso primero a Jesús, si era la voluntad de que él vaya hacia Jesús. Y Jesús le dijo, claro, ven. ¿Era la voluntad de Dios, sí o no? Sí, era la voluntad de Dios. ¿Y por qué se hundió entonces Pedro si era la voluntad de Dios? ¿Por qué Pedro se hundió? Si era la voluntad de Dios. Pedro dudó. Pedro, ¿sí? Le entró el miedo, el temor y dudó. Pero no, a esto es lo que voy, que era la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque yo muchas veces, y creo que a cada uno de nosotros, cuando vos vas a hacer algo para el Señor, siempre va a entrar la duda. ¿Será que lo que estoy haciendo es de Dios? ¿Será que Dios me mandó a hacer esto?
o no entra la duda? ¿Sí? Creo que a todos, aún yo, cuando empecé en el servicio, cuando empecé a servir, yo trabajaba con jóvenes. Pero ¿qué pasó? En un momento tuve que salir, dejar a los jóvenes, y para mí eso fue una gran frustración. Que yo siempre pensé de que lo que estaba haciendo no era de Dios. Porque eso es lo que yo había siempre escuchado de hombres de Dios. Recuerdo en otra iglesia que decía que cuando vos hacías algo y eso no prosperaba, eso no era de Dios. Entonces decían, si vos hoy estabas trabajando con los niños y dejabas de trabajar, decía, eso no era de Dios, eso era carnal solamente. Porque lo de Dios persevera. Entonces eso no es de Dios. Y yo siempre crecí en eso y siempre entendí que creía que cuando uno hacía algo y no prosperaba era porque no era de Dios. Que solamente fue la carne, el hombre, fueron mis buenos deseos. Pero acá yo veo en esta historia de Pedro, de que Pedro estaba en la voluntad de Dios. Pedro estaba haciendo lo que Jesús le dijo, solamente de que él, cuando empezó a caminar, seguramente empezó a decir, ¿será que estoy caminando sobre las aguas? ¿Será que Jesús me mandó a llamar? Y esa duda es lo que hizo que Pedro se hundiera. Es cuando tú y yo, nosotros empezamos a dudar. Y así nos pasa en todos los ámbitos, en el trabajo, en tu esposa, que muchas veces piensas y dices, ¿será esta mi esposa? ¿Será la esposa que Dios me ha dado? ¿Será el esposo que Dios me ha dado? Y muchas veces nos preguntamos, ¿sí o no? ¿Por qué muchas veces hay inseguridades? ¿Por qué hoy vemos que no se quieren casar? Porque no hay seguridad en tu pareja. No confían, no hay seguridad, no quieren formar una familia. Y creo que esto ha pasado y está pasando en las familias, en el trabajo. Siempre que vos vas a hacer algo, inmediatamente la duda viene. Me ha pasado cuántas veces estaba enfermo y le pedía al Señor, Señor, sáname. Cuando Dios me sanaba, decía, ¿será que Dios me habrá sanado? Y siempre vas a ver que cuando tú hagas algo o tú quieres experimentar algo, siempre la duda va a venir y te va a querer hacer dudar. Pero hoy puedo entender a través de lo que le pasó a Pedro, es que muchas veces vos hiciste lo que Dios te mandó a hacer. Pero ¿qué pasó? Vos dudaste, fallaste, caíste, te hundiste. Y seguramente el comentario, lo que otros dijeron, lo que otros se burlaron, porque yo me imagino que los discípulos, los 11 que quedaron en la barca, habrán dicho, Pedro, vos estás loco, ¿qué estás por hacer? Y cuando vieron que Pedro se lanzó y se hundió, dijeron, ¿viste? No era de Dios. Mirá, se hundió, no era de Dios. Inmediatamente el hombre es así. Siempre estamos cuestionando. Pero quiero decirte que hoy Dios me dijo que te diga que seguramente eso es lo que vos un día empezaste a hacer. Eso es lo que un día quizás emprendiste y quizás no te fue bien. Porque muchas veces nosotros cuando emprendemos algo, si no nos va bien, decimos esto no lo tenía que haber hecho. Pero quiero decirte que el hombre muchas veces quiere garantías y quiere el 100% de las garantías. Pero en lo que vos emprendas, quiero decirte que te puede ir bien como te puede ir mal. Pero ante todo esto, Dios estará contigo. Jesús estará contigo. Dios no te dejará.
por más que te equivoques, por más que saltes de la barca, seguramente si Pedro saltaba y se tiraba, Jesús lo iba a socorrer. Pero yo me imagino que Jesús estaba tan contento por la decisión de Pedro. Jesús estaba contento por la decisión que había tomado Pedro, porque él fue el único que se animó a salir de su comodidad, de su seguridad, y se lanzó a querer caminar con Jesús. Aunque se hundió, pero Jesús, seguramente ese acto fue un acto tan bueno y heroico que merecía los aplausos del Señor. Porque muchas veces nosotros, hermanos, no queremos arriesgarnos. Nos cuesta. Nosotros tenemos miedo, temor. Muchas veces vamos a tener que dar la espalda a lo conocido y empezar a mirar hacia lo desconocido. Porque uno quiere vivir en una zona segura, una zona de confort. Y vamos a tener que, si quieres experimentar lo sobrenatural, si quieres la bendición de Dios, si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, vas a tener que empezar a lanzarte y empezar a caminar en fe. Eso es lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Así que Pedro se lanzó, Pedro fue, se hundió, pero lo que yo veía acá cuando el Señor le dice, Pedro, hombre de poca fe. ¿Qué le dijo? Hombre de poca fe. Imagínate, Pedro, Jesús le dijo, Pedro, eres un hombre de poca fe. Imagínate los 11 que estaban ahí atrás. No tenían nada de fe los otros que estaban atrás. Este por lo menos tenía poca fe. ¿O no? Así que, qué bueno que te puedas lanzar. Qué bueno que puedas emprender aquello que una vez quizás emprendiste. Quizás hace tiempo atrás servías al Señor, dejaste de servir y creías que lo que habías hecho no era de Dios. Quiero decirte que de parte de Dios, que te diga que lo que estabas haciendo era de parte de Dios. Dios te llamó, Dios te dijo que lo hagas, pero vos en tu transitar dudaste y fue ahí donde vos caíste. Pero Dios en este tiempo te llama nuevamente para animarte, para decirte que Él está con vos, de que no aflojes, de que Él se alegra cuando vos y yo intentamos hacer estas cosas, querer lanzarnos, querer emprender, querer hacer. Eso es lo que Dios le agrada, eso es lo que Dios quiere de vos y de mí. No quiere que estemos calentando acá asiento, Él quiere que empecemos a activar, que empecemos a trabajar para Él. Que miremos la viña, porque Él nos ha llamado a esta gran viña a trabajar, a trabajar. No te quedes, trabaja para el Señor, porque la paga que Él tiene es mucho mejor de la que tú te imaginas. Hace un tiempo atrás, hace poquito, hay un hombre que ya tiene como 65 años y él hizo casa acá, hace casa allá, está haciendo casa. Y le digo, ¿y cuándo vas a empezar a construir para el Señor? ¿Cuándo vas a empezar a construir la casa para el Señor allá arriba? Porque ya los años pasan rápido, ligero, y si no te apurás, no vas a tener. Estás acá dejando casa por todos lados, trabajando acá, trabajando allá, haciendo esto, haciendo aquello. Pero ¿cuándo vas a empezar a trabajar para allá, para el reino de Dios? Porque acá los años pasan volando, son cortos, y si no nos apuramos, si no nos lanzamos, nos vamos a quedar. Eso es lo que en este tiempo me he propuesto. Como ustedes saben, o quizás algunos no saben, nosotros hace 6 años, más o menos, ¿no, José? El Señor tocó el corazón del pastor para que pudiéramos abrir nuestra casa para poder hablarles a los vecinos, a los niños, a los adolescentes. Y yo en muchas oportunidades creía que lo que había hecho no era de Dios. Decía, ¿será porque uno a veces quiere ver resultados? Y a veces los resultados
no están a la vista. Hay veces la gente va y hay veces la gente no va. Y decimos, ¿será que de Dios es esto? ¿Será que lo que estamos haciendo es de Dios? Pero he entendido que esto es de Dios, que esto es de Dios. Y no importa lo mucho, lo poco, lo importante es que estoy obedeciendo a aquel que me ha dado la tarea. Así que, hermanos, procuremos empezar a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Si Dios te dijo que lo hicieras, hazlo, no dudes, hazlo ya. No dejes para mañana, no dejes, empieza a hacerlo. Hace un tiempo atrás, mi esposa, ella tenía que salir de su zona de confort, de su barca, y Dios le decía que ella tenía que estudiar. Pero ella, claro, cuando era chica, a los médicos le dijo a los padres le dijeron que, le dijo, mira, su hija va a tener problemas para estudiar. Y eso es lo que ella le ha grabado y se ha quedado grabado en su corazón. Ella creía que ella no podía estudiar. Pero entendió de parte de Dios que Dios le decía que tenía que estudiar. Y ella obedeció ese llamado y sin importarle, se mandó, se lanzó. Y hoy ya está por terminar, está por recibirse. Eso es cuando nosotros empezamos a creerle a Dios, dejamos nuestra comodidad y nos lanzamos a lo que Dios tiene para ti y para mí. Así que prepárate. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Lo que me encanta, Pedro. Así que los que caminan sobre las aguas enfrentan problemas. Los que caminan sobre las aguas superan las fallas y los problemas. Yo sé que muchos de nosotros no nos gusta. ¿A quién le gusta meterse en problemas? ¿Quién quiere meterse en problemas? Nadie. Pero quiero decirte que los problemas van a venir, los problemas van a estar. Pero tener fuerza y ánimo que saber que Jesús te ha mandado a hacer lo que estás haciendo. Jesús. Si Jesús te mandó, dale para adelante. No retrocedas. Sigue enfrentando, sigue caminando, sigue luchando por ese objetivo que te has propuesto. Así que jóvenes, estudien, prepárense, que Dios tiene una tarea grande para cada uno, para todos los que estamos aquí. Dios tiene la tarea preparada para cada uno de nosotros. Por último, para terminar, los que caminan sobre las aguas aprenden a esperar en el Señor. Y eso es lo que hicieron los discípulos. En Marcos dice que Jesús, ahí lo especifica mucho mejor en Marcos, dice que Jesús mientras estaba orando los veía a ellos. Jesús lo veía como ellos estaban luchando en medio del mar. Qué loco, ¿no? Jesús lo estaba viendo, dice, después si quieren leerlo en Marcos, dice que Jesús estaba mirando, lo estaba viendo a ellos, veía cómo ellos luchaban con las olas, con el viento, con su cansancio. Pero Jesús no fue a la hora, sino que Él esperó hasta las 3, 4, 5 de la mañana. Y recién fue a verlos a sus discípulos. Así que tendremos que esperar en el Señor. Yo no sé en qué momento el Señor te va a sacar de esa crisis. No sé en qué momento el Señor te va a sacar de ese problema. No sé en qué momento el Señor te va a sacar de esa dificultad que estás pasando. Pero tenés que esperar en el Señor. Los discípulos estaban cansados, agobiados. Seguramente querían que el Maestro venga pronto, que se acabe ese problema en el cual estaban. Pero ellos tuvieron que esperar hasta la hora que Jesús se apareció delante de ellos. Así que si quieres caminar, si quieres
experimentar lo sobrenatural, vamos a tener que esperar la voluntad del Señor. Vamos a tener que esperar en el Señor. Pero esperar en el Señor va a ser glorioso, porque lo que después vendrá va a ser glorioso. Eso es lo bueno. Y muchas veces decimos, Señor, ¿por qué usas a este? Porque seguramente ese que vemos que lo usa es porque aquel ha decidido, como Pedro, ha decidido lanzarse de la barca y caminar. Sin importarle los problemas, sin importarle las dificultades, sin importarle lo que venga, ha decidido hacer lo que su maestro le mandó hacer. Así que, ¿cuántos hoy van a empezar a hacer lo que su maestro le mandó hacer? Yo no sé lo que Jesús te ha mandado a hacer. Quizás tendrás que reinventarte nuevamente y que quizás fallaste en tu primera pareja, quizás en esta vas a tener que darle mayor énfasis. Vas a tener que cuidar mucho mejor. Porque vos sabés en qué fallaste, en qué te equivocaste. Y acá es donde vas a tener que poner lo mejor de vos. Lo mejor de vos. Así yo te invito a que te pongas de pie.